Esta semana vamos a hablar sobre el programa de instrucción del explotador, todavía dentro de la fase 3, es decir, la fase de análisis de la documentación. El programa de instrucción, como bien lo habíamos revisado la anterior semana, conforma la parte del manual de operaciones. Yo pienso que la revisión del programa de instrucción, sobre todo de un explotador complejo, ¿sí? De un explotador grande, es la parte más difícil o más delicada dentro de la fase 3 de un proceso de certificación. El programa de instrucción es tan complejo que fácilmente se podría crear un curso tan largo como este GCIOps solamente para hablar del programa de instrucción. Lógicamente, por una limitación de tiempo dentro de este curso no vamos a poder ver el programa de instrucción con todo el detalle que uno deseara. Eh, Les he adjuntado algún material de lectura muy importante para esta semana, pero también los invito a revisar el mío. El mío tiene como 5 o 6 capítulos dedicados exclusivamente al programa de instrucción que les va a ayudar a ustedes a tener una comprensión más cabal sobre este aspecto, ¿sí? Lo que vamos a abarcar durante esta semana son los programas de instrucción para tripulantes de vuelo, de cabina y de despachadores de vuelo o encargados de operaciones de vuelo, como se les llama también en el AR. Lógicamente, los programas de instrucción del personal de mantenimiento o del personal administrativo del explotador, del agente de tráfico, por ejemplo, no forman parte de la parte del manual de operaciones que solo cubre la parte operativa, si quieren verlo así, de la empresa. Importante recordar, el programa de instrucción es aprobado por la AAC. La única particularidad es que el programa de instrucción tiene una aprobación inicial y una aprobación final, ¿sí? Es el único documento del explotador que tiene este tipo es decir, que tiene dos aprobaciones. Una que se le da al principio, cuando en principio el explotador ha presentado todo lo que necesita para empezar a dar su instrucción, y luego de algunos meses, una vez que estamos convencidos de que la calidad y la eficiencia de la instrucción propuesta por el explotador son válidas, le otorgaremos una aprobación final o definitiva. Pueden leer más al respecto en las lecturas de esta semana. El programa de instrucción está compuesto por los siguientes 7 elementos: las instalaciones donde se debe impartir la instrucción, los instructores y los IDE o inspectores del explotador, de los que hablaremos con más detalle en la segunda parte del video, los equipos de instrucción, que se refiere a los aviones y a los simuladores, el material didáctico, que es el contenido mismo del programa de instrucción, los métodos de instrucción elegidos por el explotador y el control de calidad. Vamos a empezar hablando sobre el material didáctico, es decir, el contenido curricular, si lo quieren llamar de alguna manera, del programa de instrucción. El programa de instrucción de un explotador eh, debe estar compuesto al menos por las siguientes categorías de instrucción, ¿sí? Instrucción inicial para nuevo empleado, que es el adoctrinamiento básico en la empresa, es una familiarización con las políticas y las prácticas de la empresa. La instrucción inicial en equipo nuevo, es decir, el curso inicial en la aeronave. Instrucción de transición. La transición quiere decir moverse de un puesto, por ejemplo, de copiloto de una aeronave a copiloto de otra aeronave, ¿sí? Esa es la transición de una aeronave a otra, pero en el mismo puesto. Mientras que la instrucción de promoción es moverse de un puesto a otro, pero dentro de la misma aeronave. Por ejemplo, de ingeniero de vuelo a copiloto o de copiloto a piloto, pero dentro del mismo tipo de aeronave. Luego está el entrenamiento periódico, que es el entrenamiento regular que debe ocurrir cada 6 meses. Y finalmente el entrenamiento de recalificación, que es cuando por algún motivo un tripulante de vuelo no ha podido recibir a tiempo el entrenamiento periódico o se le ha pasado el límite de tiempo de vuelo sin experiencia reciente. Entonces debe recibir entrenamiento de recalificación, como dice su nombre, para estar calificado nuevamente.
Aquí en estos cuadritos podemos ver a quiénes aplica cada una de estas categorías de instrucción, ¿sí? Piloto, copiloto, ingeniero de vuelo, tripulante de cabina y despachador, salvo el caso de la instrucción de promoción, que solo se aplica a un ingeniero subiendo a copiloto o a un copiloto subiendo a piloto. No existe instrucción de promoción para despachadores ni para tripulantes de cabina. La instrucción inicial, bueno, en realidad todas las categorías de instrucción, salvo la inicial para nuevo empleado, están compuestos por instrucción en tierra, instrucción en vuelo y además deben tener contenido sobre emergencias, operación del equipo de emergencia de la aeronave, extintores, chalecos, balsas, linternas, etcétera, etcétera. Instrucción de diferencias, que son las diferencias que pueden tener las aeronaves de un mismo tipo, ¿sí? Hay veces que de una aeronave a la otra, aunque sea del mismo tipo, la operación de una puerta, por ejemplo, es diferente, o cierto indicador tiene otra presentación o está ubicado en otra parte del cockpit, etcétera. Calificación especial, segmentos especiales de instrucción, como por ejemplo categoría 2 y 3. Instrucción de mercancías peligrosas, que es obligatorio también para todo el personal del explotador. Políticas de seguridad, es decir, de security, de protección contra actos de interferencia ilícita. Y un segmento siempre de calificación, ¿sí? Es decir, de evaluación y calificación. Cuando hablamos de instrucción inicial en equipo nuevo, por ejemplo, ¿sí? Fíjense la fila superior de este cuadro que hemos visto hace un momento, estamos hablando de una categoría de instrucción. Existen en total 6 categorías de instrucción que son las que vemos aquí en la primera fila, ¿verdad? Entonces, instrucción inicial en equipo nuevo es una categoría de instrucción que se aplica al PIC, al SIC, al ingeniero, tripulante de cabina y despachador. Cuando combinamos, ¿sí?, una categoría de instrucción con un puesto específico, ¿sí?, tenemos un currículum de instrucción, es decir, instrucción inicial en equipo nuevo para PIC. Otro currículum de instrucción será instrucción inicial en equipo nuevo para SIC. Otro currículum de instrucción, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, cuando combinamos una categoría de instrucción con un puesto específico, tenemos un currículum de instrucción. Ahora, el currículum de instrucción tiene una serie de segmentos que ya los habíamos visto en la anterior diapositiva también. Por ejemplo, en la instrucción inicial en equipo nuevo para PIC habrá un segmento en tierra, luego habrá un segmento en vuelo, que puede ser en el avión, puede ser en el simulador, y habrá los segmentos de instrucción de emergencias, diferencias, mercancías peligrosas, etcétera, etcétera. Cada segmento, ¿sí? Cada segmento, por ejemplo, el segmento de instrucción en tierra, está compuesto por módulos, ¿sí? Módulos, o si quieren llamarle por materias, ¿sí? Por ejemplo, el segmento de instrucción en tierra tendrá la parte de limitaciones, sistema eléctrico, performance, peso y balance, etcétera, etcétera. Todos los módulos que puede tener un curso en tierra de un inicial de una aeronave, ¿verdad? Y a su vez los módulos, ¿sí?, están compuestos por elementos o eventos, ¿sí? La diferencia entre elementos y eventos es que los elementos son los que forman la parte teórica, ¿sí? Y los eventos son los que forman la parte práctica, es decir, los eventos que van a ocurrir en el simulador o en el avión cuando toque llegar al segmento de instrucción en vuelo. Entonces, esto que está claramente explicado en el material de lectura de la semana, lo que quiero explicarles con esto es que ese es el nivel de detalle que debe llegar el programa de instrucción cuando lo presenta el explotador, ¿sí? Tiene que tener claramente identificadas las categorías, para cada categoría todos los currículums que corresponda, y para cada uno de esos currículums tiene que estar claramente identificados los segmentos, los módulos, los elementos y los eventos cuando sea una situación, por ejemplo, de vuelo, ¿sí? Entonces, muchas veces el explotador quiere presentar su documentación solamente hasta el nivel del segmento, ¿sí? Quiere que nosotros como autoridad adivinemos cuál es el contenido de cada segmento o de cada módulo, etcétera. Entonces, lo importante es exigirle al explotador que tiene que llegar
hasta el nivel más bajo, que son los elementos y los eventos, que además deben incluir toda la descripción, la duración en horas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, poniendo esto o sea, identificando cada una de estas categorías, podemos ver que apenas un empleado, un tripulante entra a una empresa, recibirá adoctrinamiento básico, ¿sí? Luego recibirá el curso inicial en la aeronave, la instrucción inicial, y cada 6 meses le corresponderá recibir entrenamiento periódico y verificación de la competencia. El entrenamiento periódico es lo que normalmente lo conocemos como el recurrent, ¿sí? El entrenamiento recurrente. Y la verificación de la competencia, tal vez la han escuchado antes como el proficiency check. Entonces, cada 6 meses el tripulante, después del inicial, lógicamente, tiene que recibir entrenamiento periódico y someterse a una verificación de la competencia. Siempre el entrenamiento periódico semestral debe concluir en una verificación de la competencia, ¿sí? Ahora, si yo he recibido mi instrucción inicial en enero, mi entrenamiento periódico entonces me va a corresponder en julio, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, en julio. Ahora, yo tengo un mes, ¿sí? Por cualquier motivo para pasarme de esos 6 meses, ¿sí? Si yo me voy más allá de ese mes, ¿sí? Por ejemplo, me tocaba en julio, yo me puedo pasar hasta agosto. Si no lo hice en agosto, ya no lo puedo hacer en septiembre. Para volver a volar, ahí me corresponde un entrenamiento de recalificación, ¿sí? Para eso es la recalificación. Cuando yo me paso el periodo que se llama de elegibilidad. Una vez que yo recibo el entrenamiento de calificación, a partir de esa fecha se van a contar los 6 meses para mi próximo entrenamiento periódico y así sucesivamente. Eso en cuanto al material didáctico. Cuando hablamos de los equipos, una diferenciación muy importante que hay que hacer es la diferencia entre la calificación y la aprobación de los simuladores de vuelo. La calificación de los simuladores de vuelo es una actividad de ingeniería muy avanzada que requiere una competencia muy específica, ¿sí? En la región solamente Chile, Colombia y Brasil tienen competencia para calificar simuladores. En el mundo, lógicamente, Estados Unidos y muchos de los países europeos tienen esa competencia, pero en la región, salvo los 3 estados que les he nombrado, ningún estado tiene la competencia para calificar simuladores y por nada del mundo debe meterse o aventurarse a calificar un simulador para juzgar si representa o no adecuadamente, digamos, el modelo de la vida real. En estos casos, los estados que no tienen esa competencia, lo que hacen normalmente es reconocer la calificación que hace otro estado, ¿sí? Normalmente si viene FAA o EASA, dan por válida esa calificación. Lo que sí hay que hacer de todas maneras es la aprobación del simulador. Para eso se requiere un inspector de vuelo que esté calificado en el equipo y que pueda subir al avión a realizar algunas maniobras para dar fe de que la aeronave tiene el mismo layout de instrumentos del avión del explotador, que los aeropuertos especiales se simulan adecuadamente, ¿sí? Que el ajuste de los motores corresponde a los que tiene equipados el explotador, etc. Hay un capítulo del mío específico para aprobación de simuladores, pero que es una actividad mucho más simple que la calificación, que toma muchos días, muchas horas y, como les digo, requiere un nivel de competencia muy, muy avanzado. En cuanto al control de calidad, es otro aspecto muy importante. El explotador tiene que prever que su programa de instrucción tiene que mejorar y cambiar con el tiempo, con la experiencia del explotador. No puede existir un programa de instrucción estático durante 10 años, ¿sí? El explotador tiene que ir aprendiendo de lo que le va pasando y debe ir ajustando su programa de instrucción. Si hay este problema detectado por aquí, entonces esto cambia. La autoridad tiene que acompañar y ver cómo realmente el explotador está aprendiendo de su experiencia. Finalmente, los instructores y los IDE son algo que vamos a ver en la segunda parte de este video, que los invito a ver a continuación.